Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Los saluda su anfitrión, el hereje Julián. Sean bienvenidos al Bibliotecario del Hereje y el Orco, un podcast sobre la historia del universo de Warhammer 40.000. Me acompaña como siempre José, alias el Orco. Para estaba con el matecito ahí, ya llegando estaba en la a la biblioteca de biblio. tempranito. Sí, sí, Llegaba, si no, no Faltaba te dejan, este no te roleplay, dejan boludo. estudiar. Voltearon el cartelito de abierto de cerrado a abierto y... Sos como esos que llegan tempranito a la biblioteca para agarrar el mejor lugar. Sí, estaba cargando agua en el dispenser, ¿viste? Esos que nunca andaban en la sí. facu. Sí. El típico que llega temprano, ¿viste? Antes que abran la biblioteca, todo para agarrarse el mejor lugar y después se pasan el día charlando, no tienen una pija, no sé qué mierda, no sé la biblioteca. Bueno, soy el orco. se re extendía la... Y Charlie, alias el bibliotecario. Buenas noches. Que hoy abrió tarde la biblioteca. Llegaba más. Esta biblioteca es 24/7. Solo 24/7, cierra cuando pero yo tomo tengo trozo de ganas. Warhammer. 25. Biblioteca 25. Bien. Bueno, expliquemos que tuvimos un cambio de... Salud. Gracias. Sí, está medio enfermito el bibliotecario. Medio COVID-93. Nunca. Se fue una clan de ahí de Space Marines. Sí. Hay una foto de eso. Voy a pasarle ahora inmediatamente. Bueno, los oyentes no van a poder ver, pero no importa. Hoy vamos a retomar la historia que veníamos trayendo desde el capítulo 2. Así que, como siempre, el estudiante de prodigio va a hacer un resumen súper veloz de qué era lo que vimos. Que más o menos el resumen fue lo que dije en el capítulo pasado, que vamos a por ahí cambiar un poco vamos a ir cambiando un poco el estilo de cómo viene el podcast, pero básicamente en el episodio anterior resumí un poco de todos los primarcas que había, que estaban dispersados por la galaxia y cada uno tenía como su búsqueda propia, cada uno tenía su planeta en el que había caído y nada, eso hay desde, no sé si quieren que los tire todos de nuevo, porque era medio largo, no sé. Más como o quieran menos, ustedes. sí, porque aunque sea Por ejemplo, bien por arriba. Y tenías a Horus Lo que te acuerdas de Lupercal, memoria. y me acuerdo del primero era Horus. Sí. Después de Ferrus Manus, que se agarraba a piña con una Sí. una serpiente metálica. Sí. Después Vulcan, que era un negro ahí repunga que se agarraba las trompadas con los Eldar. Sí. Magnus el Rojo, que era rojo. Lionel Johnson. Bueno, bien, te acordás bastante. Sí, después había uno que era... No me puedo acordar el nombre del que tenía los clavos en la cabeza. Angron. Que tenía que vivir... Angron. Tenía que vivir cagándose a trompadas. Básicamente se llama enojado. Sí. El enojadón. Mal. Claro. Sí. Alfarius, Ajá. que eran dos chabones. Alfarius y Omega. Claro, Alfa y Omega, bien. Buena relación. Uno que era cuervo, otro que era re mongol. Llega Y así Taika. cada uno caía en un mundo distinto. Está. Creo que el único que tuvo drama, digamos, con volver a estar con el emperador fue por ahí el Angron, que se cagó a piñas. Uno que no me puedo acordar, que era el Bello, no me acuerdo, que no sé Sí. si a ese le había copado mucho la idea de estar con el emperador. El que era medio No puedo- Aquiles. Claro. No me sale el nombre ahora. Fulgrim. Y después creo que había uno que era medio monje, Lorgar creo que era, y no le copaba mucho Exactamente. la onda del emperor. Sí. ¿Y por qué es que repasamos todos los primarcas? Así como para seguir un poco el repaso. ¿De dónde sale esto de que los nombramos a todos en el capítulo anterior?
Porque, o sea, lo que tiene el emperador es que tiene sus legiones. Necesita, digamos, un comandante para cada una de sus legiones y los primarcas no solo que eran cada uno un comandante para estas, sino que también como que había una teoría de que eran parte de él también, como que habían salido de él los primarcas. eh, no sé si llega a ser un padre, digamos. Ah, eso lo vamos a ver en el Ah, episodio de hoy. Ja, bien. buena. Pero entonces la situación era que él los creaba y los dioses del caos interfieren y Mm, los mandan como bolas del sí, dragón por todo el universo. sí, me faltó agregar eso, sí. Entonces él después los tiene que ir a buscar. Y bueno, así fue que en el capítulo 2 repasamos cómo los encuentra a todos y un poco las características de cada uno. Exacto. Bien. Entonces ahora sí, demos comienzo a la historia que nos compete. Compete. Pensé que lo iba a tirar. Somos hombres A simples. la goma por el pet. Dios. We are simple men. Leemos la palabra pete y nos reímos. Como cada vez que leo año 69. Qué pelotudo. Bueno. También parte de lo que te habíamos dicho, el por qué recordábamos esto primarca por primarca, era porque era parte de lo que se conocía como la Gran Cruzada o The Great Crusade para aquellos que quieran buscarlo en inglés. The Great Crusade, la Gran Cruzada, no solo terminó con encontrar a todos los primarcas, sino que la idea era continuar y seguir unificando a la galaxia, ¿sí? Ujú. Esta Gran Cruzada eventualmente llevó a un evento dentro de sí mismo, conocido a su vez como la Cruzada de Ulanor. ¿Por qué es que este evento tiene un nombre propio? Bueno, era justamente porque este sector llamado Ulanor estaba completamente infestado, podría decirse, por orcos, ¿no? Orcos con K. Vamos, viejo. Exactamente. Y no cualquier tipo de orco estaba comandando estas fuerzas, sino que lo estaba comandando un Krorko. ¿Un qué? Krorko o Krork, no sé cómo quieras llamarlo. Ah, sí, sí. Sí. Que era un orco, podría decirse, pero más antiguo y muchísimo más poderoso. El nombre de este orco se especula que es Urlak Uruk. E incluso hay especulaciones de que ni siquiera era un solo orco, sino de que eran varios. Creo que el número era 9 u 11. Por ahí andaba. ¿Pero qué era? ¿Tipo el Megazord? O sea, todos se combinaban en un solo orco. No entendí eso. No, No eran entendí varios, cómo. eran varios atacando. Claro. Yo entendí eso, no que se combinaban tipo el Megazord. No. Claro. Es que eran varios coordinando Claro. esta infestación de orcos, ¿no? Ah, está bien. El tema es que todo esto es especulación, porque este orco o estos orcos que estaban comandando, perdón, estos crorcos, digo, estos nombres completamente originales, estos crorcos tenían una capacidad de inteligencia que muchos subestimaban, que muchos humanos subestimaban al conocer un orco que, no sé, te hablaba como hooligan de Gran Bretaña. ¡Hoy! Claro. Bueno, la Cruzada de Ulanor sirvió también como una experiencia de compañerismo entre Horus y el emperador. Como fue el primer primarca en ser encontrado, el emperador como que lo había elegido, entre comillas, como para que lo vaya acompañando en esta cruzada de Ulanor contra los orcos, que los veía como una amenaza muy peligrosa para el imperio del hombre.
Tanto es así que Pero- cuando estaban luchando juntos, el emperador casi es, creo que, ahorcado por uno de estos Krorkos, uno de los que se creía que era Urlak Uruk. Pero para, a ver, perdón. Sí, Los orcos estos estaban ahí. Acá hay piña, vamos. No es que estaban, vamos a cagarnos a piña con los humanos porque no nos lo bancamos. no, como te digo, el fin de los orcos es la violencia, no importa con quién. Ah, está bien. O sea, no estaban rompiéndole las pelotas a los humanos. Claro, El otro fue y se la pinchó de. exactamente. Ah, Porque si bien entendamos que los orcos buscan la violencia como su propio fin, los humanos, o el imperio humano en este caso, es increíblemente racista y xenofóbico, al punto de que elimina todo lo que no sea qué humano. raro. Sí, o sea, violentamente. Claro. Qué raro, ¿de dónde? ¿Qué imaginación para ¿Cómo podría sacar hacer eso? eso? Para que se le ocurra eso. Bueno, como te decía, incluso el emperador De hecho, el fue- emperador tiene como unos bigotitos así que le bajan por la nariz nomás. Dios, no. Recordemos que el emperador es morocho, de piel morena y nació cerca del Mediterráneo, ¿Posta? en Anatolia, para ser exacto. Qué O sea que ironía. Jesús. Eh, Oh. Podría ser una analogía, una mezcla entre Sigamos. Jesús y otro personaje histórico no muy bueno. Bueno, durante esta cruzada de Ulanor, Horus se lució, incluso no en esa batalla donde defendió al emperador de un orco que lo estaba ahorcando, sino porque el emperador empezó a ver en Horus un comandante muy competente, casi que lo igualaba a él. Aguante. Claro. Y es al final de esta cruzada de Ulanor donde el imperio es finalmente triunfal. ¿Triunfante? ¿Cómo sería? Sí, Sí, donde infante. finalmente sale. Victorioso. Victorioso, claro. Donde finalmente el imperio es victorioso, que le da a Horus la oportunidad de renombrar a su legión. No le da la oportunidad, pero se lo da como consejo, como que le dice: hijo, podrías renombrar a tu legión, que en ese momento se llamaban los Luna Wolves o los Lobos de Luna, como quieran decirle. Ujú. Y le dio la idea de renombrarlos a los hijos de Horus, porque tanto Horus como su legión se habían mostrado increíblemente competentes. El tema es que al final de esta cruzada de Ulanor, el emperador le da a Horus el cargo de War Master, un cargo inventado, podría decirse, ahí en el momento. O es como la Muni. No. Que básicamente le daba la autoridad casi de emperador a Horus Lupercal, ¿no? Sería como el emperador regente. Claro, Claro. completamente. Y el emperador aprovechaba esa oportunidad para irse. Y hasta este punto es donde vamos a hacer un pequeño hincapié. Que se iba de vacaciones el emperador. Exactamente. No, sí. Nadie Se iba a sabía darse para qué con- se iba. Se iba a darse Se iba con un- Warp. Con Warp droguita. Se iba un fin de monte. Del monte. Bueno, el tema es que el emperador se fue y nadie sabía por qué. Y fue como, no sé, dejar a alguien a cargo y desaparecer completamente. Perdón, pero Sí. Charles, que a esta altura, Sí. o sea que tenemos a Horus ahí recontra ascendido y qué sé yo. Mm, Todos los demás changos, los Primarcas. demás primarcas, ya habían sido encontrados. ¿están ahí o...? Sí. Fueron, Está bien. fueron parte de la cruzada. Bien. Durante esta cruzada hubo, justamente vos lo dijiste, así que es buen momento para nombrarlo. Durante esta cruzada hubo un concilio entre todos los primarcas y el emperador. Y la idea era deducir, o al menos saber qué se iban a hacer
con la cantidad de psíquicos, psykers, que estaban naciendo en el Imperio y que estaban formando parte de los marines espaciales, de las fuerzas astartes. Ujú. El tema, como te dije, que todos los psíquicos en realidad sacan su energía de este plano inmaterial, es que el emperador no le había dicho a absolutamente nadie, salvo a Malcador y al comandante de su guardia personal, llamado Constantin Baldor, la existencia de los dioses del caos. O sea, para el resto de los primarcas no existía este peligro de que hubiese algo que te comiese del otro lado. Claro, Claro, porque por ahí para hacer una... No sé si lo nombramos de esta manera en los capítulos anteriores, pero un solo psíquico, ¿no es cierto? Sabemos que los psíquicos interactúan con la energía del warp y claro, eso les permite manifestar cosas en el mundo real al punto que parece magia. Pero esa conexión que se hace del mundo real al warp, imagínatelo como un túnel de Einstein, Rosen, no sé cuánto. Si no lo controlas bien y dejas pasar cualquier energía, puede ser tan catastrófico como que los habitantes del warp consuman un planeta entero. O sea, Mm. un solo, un solo psíquico desatendido que nazca por ahí y de la nada se le ocurre usar sus poderes por la razón que sea, podría consumir un planeta entero. O sea, podría Chu. tirar un planeta a la perdición, digamos. No es que va a pasar siempre, ¿no? Pero podría pasar. claro. Claro. Bueno, hasta este punto lo que los primarcas sabían y lo que sabía el resto de las personas comunes era que el warp o este plano inmaterial estaba solo lleno de energía muy volátil. Pero hasta ahí, ese era todo su conocimiento. No sabían que había Ujú. 4 dioses específicos, no se sabía que estaban estos dioses todo el tiempo planeando cómo hacer caer a la humanidad. Nadie sabía eso. Y es en este contexto donde se hace el concilio de Nikea, como que en medio de la cruzada hacen un parate, un stop, por así decirlo. Se reúnen todos y se discute qué va a pasar. La razón por la cual existe este concilio no solo es por la cantidad de psíquicos que estaban naciendo, sino específicamente la cantidad de psíquicos que estaban naciendo dentro de la legión de Magnus el Rojo. Porque Ujú. estos psíquicos sufrían de una enfermedad que se llamaba The Flesh Change, o el cambio de la carne, donde los marines que demostraban poderes psíquicos con el tiempo se iban deformando al punto de que solo se le podía aplicar eutanasia para reducir su sufrimiento. Rico. Y esto dentro de la legión era muy endémico, era casi una plaga. Deforme, le gritan ahí. Y ni siquiera su Pelado. primarca, ni siquiera el primarca ni el emperador podían descubrir Continúa, por qué. Entonces, sabiendo eso, del concilio de Nikea salió el edicto de Nikea, que es Ujú. que prohíbe el uso de psíquicos dentro de la legión. Ok, antes que sigas avanzando, se te cortó un momentito, creo. Mm. Hablas de que ni siquiera es su primarca y yo perdí el resto de lo que dijiste. Ah, bueno, perdón. Ni siquiera su primarca ni el emperador sabían qué era lo que estaba pasando dentro de la legión de los 1000 hijos de Magnus. Ni sabían cómo curarlo. Entonces se llegó al edicto de Nikea, donde se prohibía el uso de psíquicos dentro de las legiones de marines espaciales. O sea, no es que se prohibía la existencia de un psíquico, sino que se prohibía el uso de fuerza psíquica dentro de las legiones. ¿No? ¿Se Bien. entiende? Sí, sí, sí. Bueno. Obviamente a Magnus no le gustó mucho esto porque él... Era lo suyo. Claro, era lo suyo, era
donde él se eximía y donde él salía a la cabeza dentro de todos sus hermanos. Y como cuando salió ese edicto, como que le quitaron ese poder, tanto a él como a sus hijos, los 1000 hijos, de Thousand Sons. Le salió una nueva ley de retenciones al psíquico. Retenciones, Resulta que el imperio era lo más argentino que había. Y era Pero- retroactivo. Lo tenías que Claro, dejar de pero usar no hace tiene, no tiene ningún poder psíquico desde que salió el edicto, claro, pero es retroactivo a enero, así que me debe un ahorcamiento. Bueno, eso como para tener en cuenta, ¿no? Eso fue todo el concilio de Nikea y esa fue su conclusión. Que ya no se podían usar más psíquicos y que Magnus estaba, por decir muy poco, estaba muy enojado. Fue también en este periodo de la Gran Cruzada que se dio a conocer la naturaleza de Lorgar Aurelian. Y sus hermanos Sí, como que lo empezaban a discriminar. Lorgar era el que estaba obsesionado. Era el monje. Exactamente. Sus hermanos ya habían empezado a discriminarlo porque Lorgar no hacía acciones militares para conquistar planetas. Lo que creía era en convertir a la población en adoradores al emperador, cosa que estaba estrictamente prohibido. Que era medio Tau. Los Tau no querían iluminar a la gente. Claro, en vez de conquistarla, lo que Lorgar hacía era convertirla y construir templos al emperador. El tema es que esto estaba completamente prohibido por el emperador. Y sus hermanos ya le empezaron a agarrar bronca, por así decirlo, o le empezaban a tener odio, porque imagínate, vos estás sacrificando hijos tuyos, o sea, productos genéticos de lo que sos vos, en hacer esta conquista, ¿no? Esta gran cruzada. Claro. Y al lado tenés un flaco que no está haciendo eso, o sea, te explicaron que fuiste diseñado para hacer esto. Y vas en contra de tu naturaleza y encima lo haces enfrente de hermanos tuyos que se sacrifican, que se ponen en peligro, obviamente que lo iban a discriminar. Al punto tal de que una vez, como a modo de historia, ¿no? De que una vez Ferrus Manus estaba forjando algo y se acerca a Lorgar como para interactuar con su hermano y le dice: qué bella arma que estás forjando, o qué arma más poderosa que vas a forjar. Ferrus lo mira con completo odio y le dice: es más de lo que tú has hecho hasta ahora. Así, no. Amigo. Shots fire de Ferrus Manus. Claro. Bueno, pero a pesar de todo esto, Lorgar seguía haciendo eso. Como el emperador nota esto y se siente también ignorado por su propio hijo, que le dice: che, no tenés que adorarme, no soy un dios, dejá de construir templos, andá a la cruzada, empezá a conquistar. Lo que hace como lección es humillarlo, ¿no? Le baja Porque los eso siempre pantalones. resultó bien todas las veces. Exactamente. El emperador no era muy buen padre. Y ahora lo vamos a ver. El emperador contacta a Roboute Guilliman y a sus ultramarines y les da un refuerzo de custodes, o sea, de guardias personales del emperador. Ese era el poster boy, claro, el que era Julio César. Exactamente. Sí. Y le ordena a Roboute destruir la ciudad capital de Colchis, si mal no recuerdo,
para humillar a Lorgar. Y todo esto lo hacía mientras Lorgar y toda su legión estaba presente en ese planeta. That's some movie shit. El tema es que Lorgar, bajo las órdenes del emperador, sí ve todo esto. Se siente humillado, completamente humillado. Imagínate cómo se siente con respecto a la ciudad que él creó. Él convirtió a esos ciudadanos a, podría decirse, la religión del emperador. Y él fue obligado a ver todo lo que construyó prenderse fuego y ser destruido. Al final de todo esto, Roboute Guilliman lo enfrenta y Roboute no lo mira con desdén en ese momento, como que lo mira con lástima, como que le daba lástima destruir todo lo que su hermano creó, pero bueno, eran las órdenes de su padre. Mientras estaba pasando esto, digamos que mientras se enfrentan, no solo se enfrentan los dos primarcas, sino que se enfrentan las dos legiones, están una frente a la otra. Lorgar, con completo enojo, frustración y humillación, lo que hace es golpear con su masa a Roboute en el pecho y lo tira al piso. En este momento, los marines de ambos lados levantan sus armas y empiezan a apuntarse entre ellos. Roboute se levanta, no contraataca, lo mira a su hermano y le dice: ¿ya terminaste? Tengo una cruzada a la cual volver. Y se va. O sea, esto es conocido como la humillación de Monarquia, que era la ciudad en el planeta de Colchis, si no me equivoco, que destruyeron por orden del emperador. ¿Hasta ahí nos vamos entendiendo? Sí. Sí. Sí, profesor. Bueno. Ten en cuenta que ya vimos como dos primarcas se sentían olvidados o al menos humillados por el emperador. Ya habían dos primarcas que no le estaba gustando mucho esto, ¿no? Además, Claro, ¿cuál era imagínate el otro? O sea, Roboute. Además, Magnus. Magnus ofendido por lo que le Por el edicto de Nikea. Claro. Ah, bien, sí. Y Pero además Lorgar por su imagínate la humillación. cinemática de que él llegó, interactuó con la gente de ese planeta, los convenció de las bondades del emperador, todo. Y Vale. después caen estos soldados, que son básicamente a ojo de la gente que iba ahí, en ser todos iguales. Básicamente los hacen chota. Claro, como Qué agradable sujeto. sí, o sea, es una imagen muy triste cuando la ves desde afuera. Es muy triste. La historia de Lorgar en realidad es muy buena. Pero es muy triste, muy trágico ver todo esto, como el tipo convenció a todos los ciudadanos, no quería matar a nadie, quería ser lo más pacífico posible, y los trataba de convencer de que esta figura que él adoraba era bondadosa, de que les iba a dar... Claro. Se lo reculió. Bueno, esa es una manera de decirlo. Bueno, prosigamos. También, mientras estaba pasando esto, Fulgrim fue encargado de la misión para destruir un planeta que se llamaba Laeran, que era hogar de una raza de senos, o sea, de una raza alienígena con forma de serpiente, ¿no? ¿Este no era el facha? Sí. ¿Cómo se llamaba la raza de los alienígenas estos? Laerianos, que venían del planeta Laeran. Sí.
Y Tenían Snake Jazz, tenían. sí. No. Se termina el capítulo. Tan, 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 tan. Se cierra la Biblia. Pa, 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 Basta. para, pa, 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 pa. Bueno. El tema es que se le dio esta tarea a Fulgrim sin saber bien qué estaba pasando en ese planeta. Los únicos reportes imperiales que había era de que este planeta tenía una raza alienígena que se estaba resistiendo al imperio y que estaba siendo exitosa en resistirse. Entonces lo mandan a Fulgrim con una fuerza muy, muy grande de marines llamados los Emperor's Children, que era la legión de él, para asegurar este planeta. El tema que nadie sabía, y ni siquiera el emperador sabía, es que esta raza de alienígenas adoraba a Slanesh, que como sabemos era el dios o la diosa del caos, del exceso. Claro. Sí. Bueno, llegaron al planeta y dentro de la capital se encuentran un templo, el cual estaba muy protegido por esta raza de alienígenas. Entonces Fulgrim y el resto de su legión asumió que que había que entrar ahí porque estaban protegiendo algo. Entonces, mientras más se van adentrando en este templo, ellos no sabían que estaban siendo seducidos, por así decirlo, por Slanesh. Tengan en cuenta que el templo de Slanesh no es solamente una iglesia con simbología de este dios. Un mar de porongas era el templo. Claro, el tema es que el templo también servía la función de demostrar cuáles eran los beneficios de servir a este dios. Entonces los marines, mientras más se iban adentrando, más escuchaban música que se iba haciendo más intensa y más intensas eran las sensaciones que sentían. Al terminar la expedición dentro de este templo, Fulgrim encuentra una espada que estaba siendo protegida, que se la describe como una espada curva increíblemente hermosa, y que él se la queda como recuerdo de esa expedición, por así decirlo. Poco sabía Fulgrim que esa espada en realidad era hogar a un demonio de Slanesh. Ten en cuenta que esto es muy importante porque Fulgrim no sabía que existían los demonios, solo sabía que existía energía malévola dentro del no lo inmaterio. conocía yo. Claro. Entonces, la espada con el tiempo le va hablando al Fulgrim y le va metiendo ideas en su cabeza, ideas de disidencia, podría decirse. Y Fulgrim solo lo interpreta como que él está pensando eso, ¿no? Se te cortó un poquito. Ah, ¿en qué parte? No, yo lo escuché. ¿Vos lo escuchaste? Pero... Mala mía, Sí. Como que le está diciendo que el comunismo es bueno, la espada. Claro. A Fulgrim. Ok. El tema es que los soldados que fueron a esta expedición, y Fulgrim parcialmente también, cuando salieron de ese templo se sentían entumecidos, pero en todo sentido. Y era porque ya habían experimentado placeres fuera de su conocimiento dentro de ese templo. O sea, imagínate que, no sé, vamos a darte un ejemplo de comida, ¿no? Vamos a darte un ejemplo de que vos vas a comer una hamburguesa y que la hamburguesa en realidad está maldita, ¿no? Sí. Pero ¿cómo es que está maldita? Y va a ser la mejor hamburguesa que vos comas en tu vida. Nada después de que comas eso va a tener buen sabor para vos, porque ya experimentaste eso que fue tan alto.
Y pero, o sea, todo lo demás que coma, ¿qué sabor va a tener? Nada, lo vas a Va a sentir tener el como sabor nada. que tenga, Claro. pero no te va a parecer nunca tan bueno. Está bien, Es Eh, como cuando comes, no te entiendo. estás acostumbrado a comer pizza congelada, y después hay como una pizza en serio. La pizza congelada sigue teniendo el mismo sabor, pero ahora que Claro, experimentaste la pizza en serio no querés comer más la pizza congelada de mierda. bien. y eso era lo que sentían estos marines que se adentraron a ese templo. Y pero no habían ido, o sea, el templo que era un McDonald's. Yo no entendía nada del chabón. Se le habían traspapelado toda la idea. El papa de esa iglesia tenía en realidad un traje de Ronald McDonald. Comete una Se me burger, vino a la mente niño. el video de McDonald's, de Ronald McDonald, re duro ahí. No me lo acuerdo. El que pone Sí, el. ya sé cuál es. Sí, Ahora, después lo paso. bien. Bueno, hasta ahora, si mal no venimos contando entonces tres primarcas que están empezando a hacerse idea de disidencia. Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, sigamos con este final de la cruzada de Ulanor, donde a Horus lo condecoran como Warmaster, el cargo casi más supremo del imperio, salvo por el emperador mismo. Ujú. Pasa por arriba de Malcador. Exactamente. Eso y... No, iba a decir por arriba de los custodes, pero no, eso es una vil mentira. Por si yo no había dicho esto, los custodes, cada uno de los custodes, se lo interpreta que habla con la voz del emperador y todo lo que dicen es ley que no se puede refutar. Absoluta. Claro. Bueno, le dan el cargo de War Master a Horus y el emperador casi que desaparece. Como que tiene una bomba de humo y se va. Nadie sabe por qué. Esto al principio a Horus se le hizo en la cabeza como, mirá, me vio tan competente que me dejó a cargo a mí de la cruzada, ¿no? ¿Se va con su guardia personal? O sea, no queda ningún custodio. Claro, no queda ningún custodio. Ujú. Y con el tiempo como que Horus va pensando, che, ¿y si en realidad hice algo malo y él se fue por mí? Y empieza a perseguirse por ese lado, ¿no? Porque Ujú. imagínate, tenés a tu padre que te crió, te enseñó todo y de repente se va. Con el tiempo, el orgullo que le había generado ser War Master se fue convirtiendo en resentimiento a su padre, ¿no? Empezó a tener unos daddy issues. Claro, ese es todo el core, el tema central de toda de, de toda esta sucesión de eventos. Vale. Bueno, Horus empezó a amargarse cada vez más por el hecho de que su padre se había ido y no le había dicho ni siquiera por qué. O sea, eso los enojaba mucho a todos los primarcas, no solo no solo a Ahora. Horus. Ninguno de los primarcas sabía por qué su padre se había desaparecido. Y muchos también de los primarcas cuestionaban la decisión del emperador de hacerlo a Horus como el El Regente. jefe segundo. o regente de los primarcas. Sí. Algunos lo denunciaban, otros lo aceptaban con alegría, pero no fue unánime la emoción que sentían todos los primarcas con respecto a este suceso. Bueno, eso por un lado. Quédense con que había resentimiento que estaba creciendo. Bien. Posterior a la humillación de Monarquía y posterior a este final de la cruzada de Ulanor, donde el emperador le sugirió a Horus renombrar a su legión, Horus inicialmente
rechazó la idea, diciendo que estaba bien los emperadores, los legionarios que su padre le había dado, y estaba bien el nombre, o sea, no tenía por qué cambiarlo. Pero eso cambia cuando, junto con los Wordbearers o portadores de la palabra, y junto a su Sí. primarca, que era Lorgar Aurelian, estaban conquistando un mundo, y a Horus, uno de los alienígenas que estaban siendo pacificados, por así decirlo, eh, logra herirlo con una lanza que estaba bendecida por Nurgle, el dios de la putrefacción. Ah, el del caos, el otro. Claro, Mira. ¿A quién lo hieren? a Horus, Ah, ok. Pecheó. claro. El tema es que el veneno este es tan potente que lo deja en coma a Horus. Y está toda su legión mirando cómo a su primarca o a su figura paterna se le estaba yendo en un coma envenenado. ¿Y a Horus quién va a ser el regente? Oh. Tan, 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 Podemos tan. Esto ha sido todo por hoy, chicos. Chan, 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 buscamos chan. un nuevo orco para el programa. Este orco va a ser papá. Chan, 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 chan. El orco está estudiando, tiene una familia en casa. Tiene que, tiene que ventilar con estos chistes de mierda. Qué hijo de puta. Aquí. Bueno, sigo. ¿Hasta ahora alguna pregunta, algo? No. O sea, Mirá que entra en el examen. Bueno, ¿viste cómo te dicen así los profesores? sí. No, y otra. No, chicos, va a entrar todo lo que vimos, ¿eh? Todo. Pero me parece que es un poco mucho. No. El emperador todavía, o sea, no es spoil si sabemos dónde se fue, ¿no? Sí, estamos, acordate, en el milenio 30.000 Mm, y nos falta avanzar 9 milenios. claro. 10. O Estaba larga 11. la historia. Vamos con la cuenta. Pero sí. Bueno, el tema es que queda en coma y la legión de Horus, los Luna Wolves, quedan perplejos porque no sabían qué hacer. Entonces, la persona que tenía a cargo de primer capellán de los portadores de la palabra, que en ese momento se llamaba Erebus, que lo nombramos en el episodio de los primarcas, pero como para dar un repaso rápido, Erebus no era un marín espacial. Erebus era solo uno de estos humanos que fue mejorado tanto cibernéticamente como genéticamente, más o menos, Ujú, al punto de que más o menos igualaba al de un Space Marine. claro. Pero, para la sorpresa de todos, en, en ese momento, Erebus, desde mucho antes de conocer a Lorgar, ya era un adorador en secreto de los dioses del caos. Chupatela. Claro, Patata mandarina. encima, el emperador, al no contarle sobre la existencia de los dioses del caos, él como que tenía una ventaja, ¿no? Él sabía más que los primarcas. Entonces, le propone a los Luna Wolves llevar a Horus a un curandero en una luna que él conocía para curarlo y ver si sobrevivía. Desesperados, los Luna Wolves aceptan esta proposición y dejan que Horus sea transportado por Erebus y una pequeña fuerza de portadores de palabra a esta luna donde habían curanderos que lo iban a salvar. Ujú. El tema es que si bien estos curanderos lo salvaron, también le dieron una visión del futuro.
a Horus. En este futuro que Horus ve en su coma, las enseñanzas de su padre habían sido olvidadas y veía a la raza humana adorándolo al emperador y a los primarcas. Pero lo que le asusta y lo que lo hace furioso es que él no estaba entre esos primarcas siendo adorados, ni él ni muchos de sus hermanos. Y en ese momento fue cuando hizo una conexión con estos dos hermanos de las dos legiones desconocidas y empezó a tener miedo de que él iba a tener ese mismo futuro, de que en la historia él iba a ser borrado y que él iba a ser solamente usado por su potencial como conquistador. Claro. Entonces es ahí donde Erebus planta esa semilla de disidencia en Horus, que era el hijo favorito, entre comillas, del emperador. O sea, el sueño lo había fabricado el chango, el que estaba con el caos. Vamos a decir que sí, porque esa visión que él tiene no termina siendo mentira ni termina siendo verdad en este contexto, ¿no? Claro, sí. Horus revive, sale de ese coma y interpreta esta visión como... ¿Qué dice? Tiene que mover el dedo gordo del pie. A lo Kill Bill, se empieza a vestir de amarillo y usar katana. Amarillo cepillo. No, bueno, Horus se despierta del coma y se despierta con un enojo, con una frustración y con esta idea de disidencia en la cabeza, que todavía no concreta nada, ¿no? Pero se despierta en ese humor, por así decírtelo. Cuando Horus regresa a su legión, regresa un poco más cínico, según lo notan sus marines, y ahí es cuando decide aceptar el honor que le había dado el emperador de renombrar a su legión. El nombre que elige para su legión es Los Hijos de Horus. Y el color de la armadura que llevaban esos marines hasta ese momento era blanco con los bordes negros, y pasa a ser más como un azul marino verde con bordes creo que dorados o plateados. Bien. Y como que muchos empiezan a notar que su primarca empieza a ser más egocéntrico y empieza a tener más favoritismo a esos hijos de él que más se parecen a él. No sé si me hago entender. Sí, sí. Bueno, hasta ahí va a ser la historia que contemos hoy. Y antes de terminar, quiero hacer un adendum. Un adendo. Un adendo del concilio de Nikea. ¿Querés que pausemos acá un toque y lo seguís en un ratito? Dale.
Chan, 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 tan, 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 tan. Y ahora sí, Eso continuamos. Para. para que no nos desmoneticen. Claro, claro, obvio. Es buena. Pa, 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 para, Fui al bibliotecario. Ah. Bueno. Como habíamos dicho, vamos a hacer un adendum a este concilio de Nikea. Hubo algo que olvidé mencionar, que si bien estuvo la destrucción, por así decirlo, de las legiones psíquicas del emperador, o al menos de su función, se creó también otro cargo inspirado por los soldados de los portadores de palabra de Lorgar Aureli. Si bien el emperador los veía como casi monjes religiosos que estaban perdiendo su tiempo, vio también un poco su función entre los mismos marines. Entonces, viendo eso, el emperador ve la necesidad de alguien que actúe como motivador, que actúe como historiador y que al mismo tiempo actúe como una figura a la cual los marines puedan acudir cuando están en problemas, aunque sea psicológicos, ¿no? Y es acá donde se Claro. crea el cargo, o digamos, se estandariza el cargo de capellán. El capellán dentro de las legiones es una figura que guarda toda la historia de la legión y también guarda los rituales, por así decirlo, de la legión y los motiva al resto de los marines dentro de la batalla. Sería el soporte psicológico. Claro, en este Fuera y, momento ¿El y dentro de la abanderado? batalla. ¿Cómo? ¿El abanderado? No, el capellán. No, pero sería como un abanderado. No necesariamente. Porque no es que lleven ¿Un banderas. músico? No. Acordate que al ser más futurista las unidades no están formadas como formaciones. Ah, Los capellanes van envigorizando, sería el adjetivo, bueno, tratando de Ujú. levantar la moral de las tropas o mantenerlas atentas mediante no puedo decir la palabra sin hacer un poco un spoil, pero vos tenés en cuenta, serían como si fuera un soporte más psicológico, no tanto visual. claro, es como una especie de la 12. Claro, Ahí, tanto dentro de la batalla como fuera de la batalla. Porque fuera de la batalla también los marines podrían ir a hablar con su capellán para consultarle, no sé, dudas que tengan o cualquier cosa que les esté pasando por la mente, ¿no? Onda como claro. ir al confesionario. Se supone que el capellán va a ser alguien más sabio, que va a poder entenderlos, darles consejos. Entiendo. bueno, tengo una cita también acá sobre el edicto de Nikea. A ver, Y es una advertencia que el emperador le da a Magnus. O como le rompió las pelotas. Sí. Leía: si tratas con el Warp, Magnus, te visitaré con destrucción, y el nombre de tu legión será borrado de toda historia imperial, por todo el tiempo. ¿de dónde es ese extracto? Decree Absolute del Concilio de Nikea. Ah, ok. No está en ningún libro, digamos. Sé que aparece en un libro, pero no sabría decirte de cuál. Bueno, entonces aprovecho eso para hacer una recomendación. Pensaba ahora que ya estamos más adentrados en la historia, si a alguno de los oyentes le está gustando y quiere ampliar sus conocimientos por su parte, algo que está muy bueno es leer los libros de lo que se llama la Biblioteca Oscura, ¿sería en español?
Bueno, Black Library. ¿Cómo? La editorial que publica los libros de Warhammer, digamos, Game Sí. Workshop tiene su propia editorial y se llama The Black Library, donde se publican libros que están ubicados, ambientados en el mundo de Warhammer 40.000. Todo lo que se escribe Bien. ahí, todo lo que se publica bajo la editorial de Black Library, se dice que es canon. Ah, bien. O sea que si alguien quiere, le interesó esto, la única forma de aprender la historia no es jugando al juego y leyendo lo que aparece en los manuales o jugando a los videojuegos, sino que la que más Escuchar este podcast. es claramente escuchar este podcast. Pero si no, lo que más profundiza son los libros. Y como recomendación, uno que es muy bueno para empezar es Eisenhorn de Dan Abnett. Dan Abnett es, creo que el escritor más prolífico de la Black Library. Escribe casi todas las tramas principales de la historia de 40.000. La verdad que yo personalmente no leí Eisenhorn, pero todos dicen que es muy bueno para empezar porque es súper entretenido y te da una visión muy central de cómo funciona el imperio. No es un libro... Los libros de Black Library casi ninguno es sobre guerra, ¿eh? No es que están siempre cagándose a tiros, sino que tienen que ver mucho más con la administración del imperio, intrigas, qué sé yo. En este en particular, Eisenhorn es casi más un detective que otra cosa. Es una trilogía. Y. O sea, ¿ya terminaste, Charles? Sí, Ah, sí, yo entendí que sí, por eso había saltado yo. sí. Ah, Como bueno, cualquiera. por eso. Porque eso era lo que yo por ahí quería, ¿viste? Estoy comiendo maní. Eh, ¿Le gusta el maní? Bueno, lo que yo quería decir era que... Eso que dijiste vos más o menos, Juli. Que yo me esperaba que era todo piña, todo, ¿viste? Guerra, vengan de a uno, ¿viste? Todo así. Y no, resulta que hasta hay problemas familiares ahí, hay family issues entre los primarcas y el emperador. Sí. Y eso porque estamos viendo todo alrededor de los humanos, que también capaz que debe haber un montón de historias así en los orcos o en los Eldar. Entonces no es solo piña, digamos. Yo pensé que era eso. Claro. Y está bueno enterarme así que no lo es. Claro, sí, es lo que yo siempre digo. Una de las cosas interesantes es que el juego, o sea, lo más famoso de 40.000, que es el juego de mesa, es justamente una de las cosas que menos suceden en la historia de 40.000. Porque si bien hay guerra constante y todo el tiempo, es una galaxia entera. Entonces, porcentualmente, la mayoría de las personas del imperio ni saben de las guerras esas. O sea, saben que existen porque se van soldados a la guerra, pero no los toca a ellos, no Claro. les toca la puerta. O sea, son en lugares lejanos en el universo. Para ellos hay gente que pasa su vida entera como una vida normal, en un mundo de mierda. Nacen, mueren y nunca jamás capaz que presenciaron la guerra de cerca. Y bueno, y sí, o sea, la profundidad que le añade eso es genial porque vos ves pequeñas cosas en el juego de mesa y después lees y vas profundizando y conoces personajes, conoces cosas del imperio, conoces un montón de este trasfondo. Y ese trasfondo después pega de refilón en el juego de mesa y eso le suma un montón para mí. Porque vos vas a jugar y decís, esto está relacionado por acá y por acá y por acá con esto que leí en un libro. Como, y eso le da, para mí es como la cereza sobre el postre. Claro, pues no es solamente... me compré todo este ejército recopado por la facha, mirá qué facha que son. Claro, Y no. Capaz que tienen facha, pero capaz, no sé. Sí, otros lo tienen por la facha y porque les gusta tal historia. Tal cual, sí. Y muchas veces empezás con algunas miniaturas porque te gusta la facha, y después te enterás la historia que también te suele estar buena, pero después capaz que te vas adentrando y te empiezan a gustar otras cosas, y bueno, y así. Claro, y cuando sos millonario Te compras varios ejércitos, obvio. Claro, exacto. Bueno, viste que siempre está la lista de los famosos que juegan 40.000. ¿Quién estaba? Robbie Williams.
Roy Williams, sí. Henry Cavill. ¿Robin Williams o Robbie Williams? Robin. Robin, sí, el actor. Ah, o sea que Jugaba. ese la recolgó. Sí. No, ay Dios, no. Hijo de puta, ese estuvo bueno. Sí, sí, sí. Es más, tenía pintada una mini, un titán, entre comillas. No era titán, creo, no sé, pero una de las minis que en esa época eran grandes, en tamaño, que era de los lobos espaciales. Me acuerdo que tenía pintado el chabón. Henry Cavill, cuando fue la primera cuarentena, subió una foto que estaba a Instagram, que estaba pintando un custodio. Cierto. Y si el chabón es un custodes, boludo. Claro, sí, sí. Siempre juegan que es el emperador, que es la jeta cuadrada, todo. Sí. Pero sí, sí, el chabón es un custodio, olvídate. A ver, voy a buscar la lista ahí. Mientras. a Creo ver, que Alice mientras- Cooper era otro. Creo. a ver. ¿Posta? Sí. El- Claro, el viejo ese debe tener la primera miniatura que salió. Sí, sí. Sí, a ver, hay una Man, me lista había de olvidado de Henry celebridades Cavill. que juegan Warhammer, dice. Sí, sí, había varios. Algunos confirmados, otros no tan confirmados. Ed Qué Sheeran, bueno. Shia LaBeouf, Ah, mira. Va. Vin Diesel. Vin Diesel. El de Vin Diesel, Y sí, el de Vin y Diesel no la sé si mayoría estaba. son pelados, boludo. Vin Diesel con Black Templars. Pero no está confirmado el de Vin Diesel, me parece. Uno dice, Te- mira, te ahí me dice imagi- acá en el foro que casi seguro que con Blue Angel. ¿Sabés qué copado debe ser la novia de Henry Cavill? No homo. No, ya no podés decir no homo ahí. Es como- Cyril ¿Por qué no? Figgis, que no sé quién es. Ay, me Cyril suena, Fig boludo. es de Archer, la serie. Sí, de Archer. No, mira qué grande, Ah, Gary Oldman. ¿El Chad ese? Ah, No, Gary qué Oldman, grande. sí. Gary Oldman, sí, con Admec. Que era No, qué con grande, Admec boludo. mecánico. Mirá, Jason Mewes, que no sé quién es. Jason. Jason Ah. Mewes, M-E-W-S. Sí, boludo, sí sabes quién es. Jay en Silent Bob. Ah, El que tiene la voz de Megapucho. Jay sería, no el gordo. El que habla todo así. sí, 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 ya sé. Sí, Sí, acá estoy una viendo masa, sí. las fotos, mira. Después el comediante que hizo The Peep Show. ¿Cuál era el, ese? el más gordito de los dos. Ah, sí, sí. David Mitchell. Sí. Ah, tiene una cara re especial ese yo. El humor que hace está tremendo. A mí me encantaba. Sí, tengo que The verlo. Peep Show es una masa, boludo. Mirá qué loco, boludo. ¿Te imaginas si vas a jugar Warhammer a algún evento? ¡Pum! Y te cruzás. Vin Diesel. Sí, sí, sí. Y yo no Y me lo esa puedo gente no imaginar puede porque salir, tengo pero- miniaturas, muchas miniaturas que son copias. Así que. No podrías ir a jugar a torneos oficiales. No, No, no. pero en los torneos comunes te dejan igual. Bueno, Sí. para los oyentes, como ven, el programa se divide en 3 bloques y este es el bloque donde boludeamos, ¿no? Ya estaremos terminando. Ya no vamos a Claro. hablar más de historias, ya se pueden ir si no les interesa. Pero bueno, la verdad que me sorprendió el nivel, como vos dijiste, de profundidad que tiene al final todo Sí, esto de sí, 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 Warhammer, digamos. Mm. Yo Sí, la también, verdad que si piola. bien siempre desde chico que jugaba Fantasy, que leía los pequeños snippets que traen los manuales, eran re interesantes y todo, pero cuando conocí que estaban los libros y leí alguno y fue como, era mucho más lo que esperaba. Sí, sí. Claro. Así que, bueno, creo que Bueno, eso entonces- sería todo por hoy. Bueno, yo voy a juntar el mantelito, todo el Se mate, traigo bizcochito, mantelito, al final lo trae todo el día, pibe acá adentro. ruido de doblar la bolsa, ¿viste? Sí, sí, sí. Las 9 de oro. Sí, sí, sí. los bizcochitos nuevos. Bueno, 9 de orco. ¡Ah! Oh, qué hijo de... Listo, con esto terminamos. Pam, 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 param, pam, 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 pam. Pam, 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 param. Pa, na, 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 na. Chao, gente. Ta, na, na.